Hola, ¿qué tal compañeros? Eh, Vamos a presentar el tema de enfermedad del paludismo y el vector de esta enfermedad. El tema va a estar presentado por Isaac y por Alan. Estos son los puntos que vamos a abarcar durante la clase, más que nada conocer la epidemiología un poco del paludismo y describir las características del vector que produce esta enfermedad. Primero que nada, hay que definir qué es el paludismo. El paludismo básicamente es una parasitosis caracterizada por episodios febriles típicos. Estos episodios febriles tienen distintas características dependiendo de la especie de Plasmodium que esté infectando a la persona. Hay que decir que el Plasmodium es el parásito que produce el paludismo. Estos episodios febriles están precedidos por un escalofrío intenso que termina con una diaforesis profusa. Esto lo vamos a explicar más adelante porque este cuadro de la enfermedad es muy típico y si nos topamos con él, pues lo principal sería pensar en que existe una parasitosis por Plasmodium. Cursan con hepatoesplenomegalia y anemia. Estos varían dependiendo de la especie de Plasmodium que infecten a la persona. Aunque generalmente el paludismo es un proceso agudo, y esto lo vamos a ver más adelante, que hay especies de Plasmodium que producen procesos agudos y especies de Plasmodium que suelen tener una evolución crónica. Vamos a ver un poco de historia. Eh, el paludismo es una enfermedad que ha acompañado al ser humano, pues básicamente desde que existe. La historia del paludismo data desde desde los primeros escritos que puede uno encontrar en muchas de las culturas. De hecho, pues no es como tan importante ahondar en la historia de esta enfermedad porque basta decir qué tanto ha acompañado al ser humano que se han creado mecanismos compensatorios para para poder evitar una parasitosis por esta, que es el caso de la anemia drepanocítica, que es o se cree, pues, una teoría dice que es un mecanismo de defensa del humano para evitar que te infectes por Plasmodium. La epidemiología. Básicamente, en todas las regiones del mundo, más enfocado principalmente en el ecuador del planeta, pues tienden a estar infestadas por este parásito. Pero si hay un punto en el que realmente este es un problema de salud importante, es en el África subsahariana, donde ahí mata a una gran cantidad de personas al año. Aproximadamente más del 70% de la gente que muere por Plasmodium ocurre en el África subsahariana. De hecho, aquí encontramos una estadística que dice que mata de 1 a 2 millones de personas por año aproximadamente y causa retraso económico. Eso de que causa retraso económico es muy importante decir, porque si algo ha afectado a los países africanos ha sido precisamente la malaria. Si uno se pone a pensar, la mayoría de gente de los países africanos suelen vivir en las zonas áridas de ese continente, ya que es muy complicado vivir en la selva y el principal factor para que las personas no puedan vivir en la selva, donde sería un ambiente rico en recursos, es la presencia del Plasmodium. Ahora vamos a hablar un poquito de Anófeles. Pues como bien se sabe, pues el medio de transporte del Plasmodium es la especie de mosquito Anopheles. Esta especie pues se encuentra prácticamente en todo el mundo y especialmente pues en las zonas tropicales y húmedas. Por esto mismo la malaria es más frecuente en estas zonas. Y entre las especies de Anopheles, la más importante es el Anopheles gambiae, ya que este transporta el Plasmodium falciparum, que es el tipo de Plasmodium que se tiene que tener más cuidado.
Estos mosquitos son de hábitos nocturnos y principalmente los que llegan a picar son las hembras. Y precisamente por estos suelen picar por las noches. Además de que pueden recorrer grandes distancias de hasta 3 kilómetros para buscar un hospedador y completar su ciclo. En el momento en el que te pican, pues no duele, obviamente, por ser un mosquito, pero puede producir una reacción local y puede llegar a producir inflamación. Y ah, Ok, es importante eso, recalcar que en el caso del Plasmodium, el mosquito pues es característico, ¿no? O sea, ven cómo tiene un cuerpo rojizo y tiene unas características distintivas pues de que lo identifican, pero esto varía dependiendo de la especie de Anopheles que esté transportando la especie de Plasmodium, porque las apariencias varían, como dijimos, dependiendo de la especie del parásito. Este es el caso del Plasmodium falciparum. Así luce un Anopheles gambiense. Okay. Vamos a ver el paludismo en México. El paludismo en México, pues realmente México es uno de los países que históricamente ha sido más afectados por esta enfermedad. Del periodo de 1922 a 1929 fue la segunda causa de muerte, pero gracias a que México ha propuesto bastantes planes innovadores para el control de esta enfermedad, es que se ha logrado controlar a lo largo de los últimos 100 años prácticamente, llegando a ser que actualmente se considera prácticamente erradicado y ya se está en vías de erradicarlo. Y todo esto es básicamente porque en México se hicieron planes centinela que, que revisan qué pacientes son los que pueden presentar una parasitosis por Plasmodium. Y esta red de vigilancia epidemiológica, México de hecho tiene un récord en ser el país que más tiempo ha mantenido esta red de vigilancia epidemiológica. Esto lo que nos habla es que eh, ha habido un compromiso importante por disminuir la cantidad de muertes que produce el Plasmodium. Aún así, aunque en México se revise de manera consciente pues la presencia del Plasmodium, se considera que el 16% de la población corre riesgo de sufrir una parasitosis por Plasmodium. Y esto pues se entiende porque la mayor parte de las personas que tienen riesgo a padecer una infección por son personas que viven en zonas húmedas, que viven en condiciones de pobreza, que viven cerca de zonas en las que hay migración de personas centroamericanas, ya que las personas centroamericanas muchas veces pueden ser un huésped intermediario del Plasmodium y pueden, al existir migración al país, que traigan esta enfermedad. Ahora, pues vamos a ver la etiología. La etiología de la malaria o del paludismo está dada por las distintas especies de Plasmodium. Hay 5 que afectan al ser humano. De esas, 4 son las más importantes. Es el Plasmodium vivax, malaria, falciparum y ovale. ¿Cuáles son los que más se encuentran en México? Es el Plasmodium vivax y el Plasmodium falciparum. La especie del malaria es menos común en el país y básicamente en el que hay que centrar más nuestra atención es en Plasmodium falciparum. Ahora vamos a ver el ciclo vital. Es importante conocer el ciclo vital, ya que si uno entiende el ciclo vital de esta enfermedad,
puede entender el cuadro clínico que presentan los pacientes. Vamos a decir que todo comienza con la picadura de un mosquito que lleve el parásito. Una vez que se pica a la persona, el parásito tarda de 30 a 40 minutos, o puede decir incluso hasta una hora, en llegar a colonizar el hígado. Invade los hepatocitos y dentro de los hepatocitos empieza a reproducirse y a reproducirse y a reproducirse. Total que rompe estos hepatocitos y los hepatocitos salen al torrente sanguíneo y ahí buscan la fase eritrocítica. Al Plasmodium le gusta vivir en el eritrocito debido a que el eritrocito le permite camuflajearse al sistema inmunológico y que no sea eliminado por este. Entonces lo que hace es que invade al eritrocito y en el eritrocito sigue multiplicándose y multiplicándose y reproduciéndose al punto que rompe el eritrocito y esa rotura del eritrocito ocasiona que infecten a más eritrocitos y llega un punto en el que rompen tantos eritrocitos que causan anemia. Entonces aquí tenemos se explican dos síntomas del cuadro clínico. Uno es la anemia, ¿por qué? Porque se están rompiendo muchos eritrocitos debido a la infección del Plasmodium y además al romperse los eritrocitos se liberan metabolitos que se contienen adentro del eritrocito al torrente sanguíneo y esto ocasiona fiebre. Aquí es importante decir que este proceso ocurre cada 2 a 3 días dependiendo de la especie. Incluso puede ser un día en el caso de Plasmodium falciparum. Entonces aquí podemos entender por qué la fiebre tiene ciertas características específicas de esta enfermedad. Ahora, una vez en el eritrocito, se convierten en micro y macro gametocitos. Este es como quien dice una diferenciación sexual. Y cuando llega otro mosquito de la especie Anopheles y pica a una persona que contenga el parásito, va a comerse a los micro y macro gametocitos. Y dentro del parásito va a ocurrir la reproducción sexual del parásito. Y va básicamente a juntarse el microgameto y el macrogameto, van a formar un ocineto y van a romper la pared gástrica del mosquito, ahí se van a convertir en quistes, los quistes se van a romper y luego ahí van a migrar a la probóscide del mosco Anopheles. La probóscide es el pico con el que pican a las personas y básicamente ahí se completa el ciclo. El único punto que faltaría destacar aquí es que la hepatomegalia se produce debido igual a la gran destrucción de los eritrocitos, a la falta de hierro que existen por el consumo de los eritrocitos y también a la presencia misma del parásito en el torrente sanguíneo. Todo esto causa una hiperplasia de las células de Kupffer y eso es lo que nos da la hepatomegalia. Ahora vamos a hablar de la patogenia. La patogenia básicamente es el paroxismo palúdico. Paroxismo palúdico son los episodios de fiebre que son muy característicos de la enfermedad. La hepatomegalia por aumento de la fagocitosis, disminución de hierro y anemia, ya lo hemos explicado. La esplenomegalia por la maduración de los parásitos y adherencia en células endoteliales. Esto es importante porque en algunas especies de Plasmodium es tan importante la producción de esta adherencia en las células endoteliales, sobre todo del vaso, que llegan a romper el vaso y causan una rotura de vaso que eso llega a ser mortal en gran parte de los casos. La variación antigénica, esto es importante mencionar que cuando una persona ya ha sido picada previamente por alguna especie de Plasmodium, ya sea Vivax o malaria en algunos casos, en el caso de Falciparum no, porque es más grave,
genera cierta resistencia a la enfermedad. Y esto es bueno porque no mata a la persona, pero es malo porque la persona básicamente resguarda las especies de Plasmodium y luego puede que llegue un mosco anófeles y pique a esta persona y se infecta este mosco y este mosco puede infectar a otra persona. También otra cosa que ocurre en los pacientes es la hipoglicemia. Y la hipoglicemia básicamente ocurre por los mismos fármacos que se dan para atender esta enfermedad, la anorexia que produce, porque uno de los síntomas también es la anorexia, y la misma parasitosis que hace que la misma activación de las células del sistema inmunológico consuman estos carbohidratos. Vamos a hablar del cuadro clínico. El cuadro clínico es característico de la enfermedad. En algunos casos, no en todos, existe un periodo de pródromo. Este periodo de pródromo es bastante inespecífico, que es con lo que nos encontramos, pues cefalea, anorexia, como lo mencionaba antes, cansancio, mialgias, pero todos esos son síntomas inespecíficos de cualquier enfermedad. El problema ocurre cuando ya se presenta la fiebre. La fiebre tiene unas características muy clásicas. Básicamente, lo primero que ocurre es un escalofrío intenso que ocasiona que sientas por dentro de tu cuerpo helado completamente. Luego, rápidamente, o sea, paroxísticamente, se produce una fiebre bastante importante y esta fiebre puede ser más, más grave dependiendo de la especie de Plasmodium que esté infectando. Luego, así como llega la fiebre, rápidamente se va. Y al irse causa diaforesis. Una vez que se produce esa diaforesis, ya básicamente ahí es como que se está liberando el calor que existía dentro del cuerpo. Y al finalizar, el paciente presenta cansancio. El cansancio es tan importante que el paciente se queda dormido y al despertar se encuentra de maravilla el paciente. Ya no se siente mal, no tiene fiebre, no tiene diaforesis, no tiene nada. Por eso esto es muy característico de la enfermedad. El hepatoesplenomegalia, ya lo habíamos dicho, es por la misma fagocitosis que ocurre de los parásitos que se encuentran en el torrente sanguíneo, la anemia por la destrucción eritrocitaria y la inmunidad, como les mencionaba antes, o sea, genera cierta inmunidad en algunos casos que aquí ya no te causarían daño, pero pues ya eres una fuente de infección. Las complicaciones que encontramos en el paludismo son ictericia, pues porque puede haber daño hepático, defectos de la coagulación, choque, insuficiencia renal, encefalopatía aguda, ese es un problema muy grave, edema cerebral y pulmonar. Básicamente ocasionan complicaciones en todos los sistemas. Aquí hay más complicaciones, paludismo cerebral, fiebre de aguas negras. Esta ocurre cuando hay una parasitosis importante, sobre todo por Plasmodium falciparum, y se le administra un tratamiento para eliminar este parásito. Y esto ocasiona esa fiebre de aguas negras, que básicamente es orina negra. Además causa síndrome nefrótico y esplenomegalia tropical. Diagnóstico. Ok, aquí antes de continuar es importante recalcar que para diferenciar el cuadro clínico, que es básicamente el mismo, nada más que varía en la intensidad y la presentación del tiempo en el que ocurre la fiebre y la anemia, es dependiendo de la especie de Plasmodium que infecte. Por ejemplo, en el caso de malaria y de Vivax, la cantidad pues ahora sí que de Plasmodium que salen de los hepatocitos al romperse es de aproximadamente 800 a 1000 Plasmodium. Eso se puede decir que hasta cierto punto suena bastante por cada célula infectada, pero para el caso de Plasmodium falciparum
se llegan a liberar hasta 40,000 Plasmodium falciparum. Es decir, si van a infectar 40,000, van a producir una mayor destrucción eritrocitaria, por lo tanto, una mayor gravedad en la anemia, y a la vez van a producir una fiebre más importante. Esta fiebre, sobre todo para el caso de Plasmodium falciparum, puede llegar a matar a la persona porque llegan a caer en coma, ya que la fiebre puede ser de 42 grados y si no se da tratamiento a tiempo, el paciente fallece. También otra cosa aquí de diferenciar, sobre todo por el ciclo vital y por estas diferencias que encontramos, es que para el caso de Plasmodium vivax y Plasmodium malariae, sí es más común encontrar pues que haya enfermedad crónica, porque pues como por lo mismo el paciente básicamente no muere porque no es tan grave la parasitosis, pues se puede convertir en una enfermedad crónica. En el caso de Plasmodium falciparum no se convierte en una enfermedad crónica porque el cuadro es tan grave que o te curas porque te dan un tratamiento o te mueres básicamente. Ahora el diagnóstico pues básicamente es ver al parásito al microscópico, se hace con un frotis, con una gota gruesa. También lo que hacen es hacer un QVC, que es básicamente hacer un conteo de Plasmodium en una transfusión sanguínea, en un paquete globular. Otros métodos son en el ELISA y el PCR, pero básicamente el frotis es el más específico y la mejor prueba para ver una parasitosis por Plasmodium. Y bueno, la prevención pues es principalmente la mejor manera, siempre va a ser evitar la picadura de mosquito. Y esto es un poco complicado porque en áreas palúdicas y en zonas de pobreza se va a dificultar mucho. En México tenemos que identificar que hay dos focos principales. El primero está en el sur y el segundo está en el norte. Y como nos mencionó Isaac, los migrantes tienen mucho que ver en estos focos. En el sur principalmente es el estado de Chiapas, también puede afectar en Campeche y bueno, también se da principalmente por los migrantes porque pues llegan desde los demás países. Y en el norte pues afecta todo lo que viene siendo la región de la Sierra Madre Occidental, como lo son los estados de Sinaloa, Sonora y Durango. Entonces, para la prevención, lo mejor pues, es evitar el mosquito, y se puede matar rociando las viviendas con insecticidas. Se pueden adquirir mosquiteros tratados con insecticida residual, aplicación de larvacidas en ríos, estanques y arroyos. Y, por ejemplo, en la fotografía podemos ver cómo vendría siendo la aplicación de los larvicidas en un río o estanques. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es las nebulizaciones simultáneas, que pues bueno, son como lo vemos comúnmente de que llega un carro y está rociando insecticida en la calle y todo ese tipo de cosas. Eliminar algas verdes de estanques, ríos o arroyos, ya que aquí es donde se van a estar criando los mosquitos, entonces pues es un área de mucha infección. Y el uso de pabellones impregnados con insecticida. Este último es muy efectivo y se ha utilizado en otros países. De hecho, en el 2014 la Secretaría de Salud de México sacó un comunicado de cómo hacer pabellones impregnados. Esto principalmente para los estados más pobres y con mayor pico de paludismo, como viene siendo Oaxaca y Campeche. Ok, pues como lo vimos en la epidemiología, pues actualmente sigue siendo un problema importante de salud y pues se siguen buscando tratamientos y tratamientos para ver cómo se controla la enfermedad y disminuir su mortalidad que aún tiene, que es bastante elevada. Por eso en el 2015, Zhou, una científico china,
que al revisar en libros y manuscritos bastante antiguos de la medicina tradicional china, pues investigó y vio que en la medicina tradicional china se promovía el uso de la artemisina como un tratamiento para el paludismo. Durante muchos años esta mujer pues estuvo trabajando en esto y hasta hace poco se le dio el premio Nobel en el 2015 de medicina debido a esta aportación que tuvo. Y bueno, para el tratamiento se va a emplear la combinación de dos medicamentos principalmente, pero se debe de destacar que hay distintos esquemas y dependiendo de la especie de Plasmodium, la gravedad, pero también aquí tiene mucho que ver la edad del paciente, si se cree que es un sospechoso o si ya es confirmado. Y los principales dos medicamentos que se utilizan es la cloroquina. La cloroquina va a eliminar las formas sanguíneas del Plasmodium vivax y del falciparum, pero no los gametocitos de este último. Y en cambio la primaquina va a eliminar los hipnozoitos del vivax y los gametocitos del falciparum. Entonces por esto mismo se utilizan estos dos medicamentos de forma simultánea. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver los esquemas. Primero va a haber un tratamiento supresivo. Este tratamiento lo que va a lograr es que va a eliminar el ciclo eritrocítico del plasmodium, pero este medicamento se utiliza para las personas que son sospechosas de tener paludismo. Y dependiendo también lo mismo de las zonas, tienes que fijar mucho en qué zona está, si hay falciparum o si solamente hay vivax. En cambio, por ejemplo, en el vivax solamente vamos a utilizar la cloroquina. Y en cambio, si es sospechoso de falciparum, se debe de utilizar cloroquina más primaquina. Como podemos ver aquí en las tablas, dependiendo de la edad y de la zona, vamos a administrar diferentes gramos de cloroquina. Por ejemplo, aquí vemos que en los menores de 6 meses es un cuarto de un comprimido de cloroquina de 150 miligramos. De 6 meses a un año la mitad, de 2 a 5 años una, y como podemos ver, en 13 años y más y con más de 60 kilogramos de peso ya se administran 4. Y en cambio, que es lo que comentaba, si es sospechoso de Plasmodium falciparum, se va a utilizar la cloroquina más la primaquina. Aquí tenemos dos tipos de comprimidos, uno de 5 miligramos y el otro de 15 miligramos. Obviamente los de 15 miligramos se van a utilizar en las personas más grandes para no tener que estarles dando 3 comprimidos de 5 miligramos, pues mejor les damos uno solo de 15. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es el tratamiento, pero ya la cura radical, ya lo que queremos es eliminar completamente al parásito del cuerpo. Aquí hay diferentes esquemas y vamos a ver que se trata de diferentes eficacias. Aquí vamos a tener, por ejemplo, el esquema de la dosis única, que vamos a utilizar la cloroquina y la primaquina. Y esta se utiliza principalmente para eliminar fuentes de infección de mosquitos. Cuando hay una distribución masiva, esto quiere decir que es cuando hay muchos casos y tienes que eliminar y controlar lo más rápido que puedas. Es muy útil en caso de brotes en áreas especiales de transmisión persistente y focalizada, pero lo malo de este tratamiento, como vemos, es que su eficacia no es muy alta, apenas si es menor de 50%. En cambio, si damos un tratamiento de 5 días, va aumentando mucho la eficacia y más, mientras más días lo demos, en menor proporción, pero aumenta más la eficacia que vamos a obtener del tratamiento. Por ejemplo, el de 5 días se utiliza principalmente en casos detectados de área de hipo, meso e hiperendémicas. Se puede administrar también en forma masiva, pero no como medida única de control. Eso es muy importante de estos esquemas. En cambio, uno de los esquemas ya muy utilizados y que muy efectivos es el tratamiento a 14 días, igual de cloroquina y primaquina. Esto se da para las áreas hipoendémicas y cuando los esquemas anteriores no han sido suficientes.
Y en cambio, el mayor esquema, el mejor esquema que tiene más eficacia es el de dosis única de cloroquina y primaquina de 3 por 3 o seguimiento por 3 años, que nos va a equivaler a 18 dosis mensuales. Y la mayor utilidad es en casos repetidores. Esto quiere decir que están constantemente llegando a consulta, y esto se utiliza para eliminar la fuente de infección de los mosquitos. Ok, aquí metimos unas preguntas pues, para hacer un repaso de lo que es la enfermedad, pero antes que nada, pues vamos a pensar, ¿cuándo debo yo de pensar que hay una persona con paludismo o que pueda estar cursando con una parasitosis de este tipo? Pues primero hay que saber que debe ser una persona que vive en un área endémica en la que exista el Plasmodium o el mosco anófeles que se lo pueda transmitir. Ahora, lo primero que va a pasar es que dependiendo de la especie de Plasmodium, va a tener una fiebre que puede ser de 39 grados en el caso de Vivax y de malaria, o puede llegar a ser de 42 grados en el caso de Plasmodium falciparum. Y lo que va a ocurrir es que antes va a haber un periodo de frío, de escalofrío intenso. Luego después ocurre el periodo de la fiebre y luego ocurre la diaforesis profusa. Este periodo dura de aproximadamente de 2 a 6 horas. Se le quita y si se levanta como si nada, pues ya nos hace pensar en esto. Pero si esto recurre a los 2 días en el caso de Plasmodium vivax, a los 1 a 2 días en el caso de Plasmodium falciparum, o a los 3 días en el caso de Plasmodium malari, se repite este ciclo, además acompañado de la hepatoesplenomegalia y de la anemia, pues básicamente uno debería de pensar en que existe una parasitosis por Plasmodium, y deben de hacerse las pruebas para identificar si el paciente tiene esta parasitosis para que se le pueda administrar tratamiento. Entonces, ¿cuál es la especie más peligrosa de Plasmodium? Plasmodium vivax, Plasmodium vanaria, Plasmodium falciparum o Plasmodium ovale. Exacto. La respuesta es Plasmodium falciparum. Es importante recordar esto porque Plasmodium vivax y Plasmodium malariae, la cantidad de parásitos que salen del hepatocito es de 800 a 1000, y en el caso de Plasmodium falciparum es de hasta 40,000 parásitos por cada hepatocito. Entonces, eso nos habla de la gran diferencia en la presentación de la enfermedad. Ahora Alan nos va a decir esta pregunta. Bueno, y la siguiente pregunta es, ¿cuál es el vector del Plasmodium SPP? Está muy sencilla. Exacto, es el Anopheles SPP. Hay que recordar que está en todo el mundo, es muy importante, y pues la mejor medida de prevención pues es evitar su picadura. Y pues nada, más que nada, gracias por haber visto la presentación, y no olviden el cuadro clínico de la enfermedad, eh, porque pues básicamente eso es lo importante, saber el tratamiento, el impacto que ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad, y pues además guarden sobre mucho esos conceptos de las especies de Plasmodium que son las más importantes, y el mosco que pues que transmite esta enfermedad, porque en muchos exámenes nos podríamos encontrar con preguntas de este estilo. Entonces, a nombre mío y de Alan, les agradecemos. Muchas gracias. Gracias.